el desapego y el abandono eran realidades incuestionables. O sea, el castigo físico estaba a la orden del día, no se veía mal, era algo que, bueno, pues que se utilizaba para intentar corregir, ¿no? Hay leyendas que dicen que no murió, que luego realmente fue sustituido y otro niño fue el que apareció muerto y él continuó. ¿Los niños en la Edad Media eran adultos ya desde pequeños? ¿Trabajaban más que nosotros incluso con 6 años? Hoy descubrimos esta y muchas cosas más de la Edad Media con Edu Cabrero. Edu, bienvenido a Charlas Minidas AC. ¿Qué tal? Muy buenas. Un Encantado de placer estar tenerte, aquí. la verdad. Un placer El placer es tenerte. mío. Y creo que es un tema muy interesante, ¿verdad? Muy interesante y muy complicado de tratar. ¿Verdad? Sí, también, es verdad. Yo creo Muy, que sí. muy Es Porque verdad. los niños, al final, la infancia es un tema... Sí, y además en la historia está muy poco tratado, ¿eh? Vamos a ver que los estudios que hay son muy recientes y nos hemos metido con ello muy tarde, desgraciadamente. Pues, Bueno, antes de empezar, es día, sí, antes de empezar. primero, ¿quién es Edu Cabrero? ¿Vale? ¿Y por qué la Edad Media? ¿Por qué a la historia en general? Bueno, pues lo primero, un zamorano además que como Luis, que fue el primer invitado de esta margen Sí. del río. Bueno, nací en la otra y vivo en la otra ahora, pero yo he pasado toda mi adolescencia aquí. He pasado por la puerta de vuestro local, pues como 7 veces al Qué día bien. durante toda mi Qué adolescencia bien. con los amigos y fijaos, en este bloque, Alberto, Ana, me gustaría reivindicar un poco la importancia de la orientación en los Sí. chavales, sobre todo en ese salto entre lo que es la educación obligatoria Sí. y lo que es luego pues la formación más avanzada, ¿no? Más especializada, porque si bien es verdad que yo toda mi vida pues he sido un apasionado de la historia, me ha encantado desde muy pequeñito. Y bueno, pues estudié en el Instituto Humanidades, ¿no? Con la intención de estudiar historia, estaba segurísimo. Pues luego me di de frente con esa corriente que no sé si ahora todavía sigue muy presente, pero ya sabéis, ¿no? Sí. De las letras no sirven para nada, Correcto, porque correcto. historia, el mundo está lleno de Sí. historiadores Es y verdad. de filósofos que Es están verdad. en el paro Sí. trabajando y tal. Y la verdad es que a mí me convencieron. Fui víctima de eso y bueno, pues tiré por otras vías. Creo que me salió bien, afortunadamente. O sea, no me puedo arrepentir, me ha salido muy bien. Pero siempre me quedaré con las ganas de saber qué hubiera pasado si hubiera estudiado historia desde el principio, ¿no? Ha apostado 100%, ¿verdad? Claro. Luego sí que, bueno, pues en cuanto tuve mi primer trabajo estable y me aseguré el pan, por así decirlo, pues ya me metí a estudiar, Qué bueno. en mi caso, geografía e historia por la UNED. Mm. Y bueno, pues cumplí mi sueño. Qué bien, eso es maravilloso. Edu, es complicado al final estudiar el pasado. ¿Qué dirías que es lo mejor y lo peor de estudiar el pasado o de viajar al pasado? Bueno, lo más complicado, sin lugar a dudas, es entender el pasado con los ojos del presente. Y eso es quizás pues la lección número 1 que todo historiador debe aprender. Que tenemos que ver el pasado, pues entendiéndolo Sí, desde el punto de vista de nuestros antepasados, ¿no? Y de la gente del pasado. Eso cuesta Es mucho. complicado ponerse... Es muy complicado. En el tema de la ese infancia, lugar. por ejemplo, nos cuesta mucho más. Vamos a ver que es un tema duro, porque además en la Edad Media, me preguntabas, Ana, que por qué la Edad Media, ¿no? Yo creo, bueno, podría responder sencillamente que porque soy zamorano, ¿no? Directamente, O sea, ¿verdad? Zamora es Edad Media pura Claro. y bueno, pero tiene muchas cosillas interesantes. Creo que es una época en la que ese ejercicio que os comentaba de ponerse en el lugar de la gente, en este caso de la Edad Media, es complicado. Y es una época que gusta mucho estudiarla porque es una de las épocas en las que mejor se confronta lo que creemos saber y lo que realmente ocurrió, ¿no? Qué bueno. Eso hay incluso memes hoy en día en las redes con ese filtro de Edad Media, ¿no? Claro. Que parece que la Edad Media es una época oscura, que es Es una verdad. época de decadencia. En parte lo fue, pero tiene muchísimo de interesante y bueno, es algo que es apasionante. O sea, podríamos meternos incluso, fijaos, en un término que hace poco que se acuñó y fue pues Humberto Eco en el año 1973 que hablaba del neomedievalismo, ¿no? Bueno. Y el por qué la Edad Media sigue estando tan presente en todo, ¿no? En el cine, en los videojuegos, nos sigue apasionando Sí. brutalmente todo lo que tiene que ver con la Edad Media. Entonces ellos acunaron
este autor y otros muchos, este término que yo he tratado en alguna conferencia y tal, que he dado en alguna ocasión, del neomedievalismo. Y es que, lo tenemos muy presente, desde Juego de Tronos hasta los mercados medievales del verano, todo es Edad Media y nos gusta mucho. Es verdad, ¿Cómo o sea, influye? que atrae un montón. Sí. Atrae muchísimo, sí. sí. Yo creo que es uno de los temas de la historia que más atrae en este sentido. Y a los Pero- niños también, ¿eh? sí. Porque a los Claro. niños yo creo que Sí. le metes la Edad Media y le metes otro Sí. tipo de historia y tiran... Sí. Luego hablamos, si queréis, un poco de eso, Sí. de los niños, Ajá. de la historia, Sí. para incentivar a los niños. Pero luego, si queréis, llegamos Sí. un poquito Sí. a eso. Dinos, Edu, 3 cosas que te atraigan de la Edad Media en concreto, así... 3 flash Tres. que consideras que más te atrae de la Edad Media. Bueno, uno sería ese, el tema del neomedievalismo entendido como lo atrayente de esta época a nivel estético, digamos, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo. Es una época que es el paradigma del heroísmo, ¿no? Es verdad. De la épica. Eso a nivel más estético. Desde el punto de vista más profesional, más académico, pues también lo que os comentaba antes, ¿no? Que es una época que se brinda mucho a desmitificar muchas cosas que damos por hechas y que no son así, y por otro lado a corroborar otras que ya no solo es que sean verdad, sino que muchas veces están incluso más suavizadas de lo que realmente Sí, nos igual nos parecía. escandalizamos con alguna cosa hoy de la infancia, ¿no, Edu? Algún tema que toquemos Efectivamente. puede ser un poco a nuestro día, visto Sí, desde sí, nuestros sí, ojos, sí, puede ser es- un poco así. Edu, decías un poquito, evidentemente, la mitificación de la Edad Media. Ujú. ¿Qué 3 bulos crees que son el top 3 que hablamos de la Edad Media y que tenemos que desmentir? 3 bulos de la Edad Media. Es difícil elegir. Sí, solo ¿verdad? 3. Pero tendrían que ver con el meme que os comentaba antes, ¿no? Con ese filtro de Edad Media. La suciedad, la falta de higiene, digamos la falta de avances, ¿no? Y la decadencia. La Edad Media... Lo primero es que es una época larguísima, o sea, estamos hablando de 1000 años. Es Claro. imposible que durante 1000 años se mantengan estos parámetros de decadencia si la hubiera o este tipo de cosas. Y bueno, quizás habría que desmitificar también buena parte del concepto religioso, ¿no? O sea, se ha de alguna manera vilipendiado demasiado esa columna vertebral de la sociedad medieval que era la religión, en nuestro caso, en nuestra sociedad, la católica, ¿no? El cristianismo. También tiene muchas mentiras que se siguen arrastrando y que habría que intentar ponerles fin. Y si fuera uno de esos bulos a los niños, ¿cuál sería el bulo que desmitificarías a un niño que está estudiando la Edad Media? Pues interesante pregunta. Yo creo que para un niño lo más interesante sería decirle que toda esa guerra que muchas veces a lo mejor la vemos desde el punto de vista, como decía, del cine, de los Sí. videojuegos, como algo positivo, no dejaba de ser, y yo creo que lo ha sido a lo largo de toda la historia, pues la mayor tragedia que el ser humano ha padecido, ¿no? Yes. Y que detrás de esos caballeros honorables y esas romantizar luchas, tanto. claro, se ha romantizado mucho, lo has dicho muy bien, y no es así. La guerra tiene que ser entendida siempre, a lo largo de toda la historia, como algo absolutamente negativo. Horrible. Eso está muy bien, ese punto de vista para los niños, también para que claro. entendamos un poquito el acercamiento de la Edad Media a los niños, que yo creo que eso está también genial. Y respecto a los niños, yo creo que muchas veces los niños ven la historia como algo muy pesado. Entonces, tú que alguien que no le guste estudiar la historia, algún niño que no le guste estudiar la historia, ¿qué le dirías para animarle a tener ese interés por ella? Bueno, yo creo que el motivo por el que la historia a lo mejor resulta tan aburrida, sobre todo en edades tempranas y tal, es porque la historia, al fin y al cabo, lo digo en uno de mis libros, es literatura. O sea, la historia está en los textos. Lo que podemos aprender de la historia es leyendo, casi exclusivamente. Luego tenemos disciplinas dentro de la historiografía que complementan esas lecturas del pasado, como son pues la arqueología, que veis, sin embargo, eso gusta más. Eso sí, tiene como más tirón es entre claro. los jóvenes, sí. Pero buena parte de la historia, la mayoría, no podemos sino descubrirla a través de la lectura, de los textos de los que han escrito en el pasado para informarnos a los del presente y los del futuro de lo que ocurrió en sus días. Entonces la lectura siempre ha sido algo costoso para los niños. ¿Qué les diría yo? Pues que no hace falta inventar historias ni recurrir al cine o a los videojuegos
para darte cuenta de que la historia está en todos los aspectos de nuestro día a día y que si les gusta tanto y les puede apasionar pues una película, un videojuego sobre la Edad Media, por ejemplo, que sepan que todo eso no ha salido de la mente de un creador, de un director de cine o de un creador de videojuegos, sino que eso lo pueden tener a su alrededor si estudian el Castillo de Zamora o cualquier otro lugar. Creo que lo ven un poco lejano, ¿no? A lo mejor. Lo ven muy lejano y es que hay historia detrás de cualquier sitio. Sí. Y luego decía muy bien Edu, yo creo que esa barrera que nos hemos puesto de que unas carreras de ciencias te llevan a una meta y estas carreras están un poco como, bueno, estás filosofando. Sí. Un poco como que se acerca más hacia la filosofía, claro. todo lo que tiene que ver con la historia, y está como pues vilipendiado. Es un poquito lo que ha ocurrido con eso. Por eso, Edu, cuando contáis historia, tenéis una gran responsabilidad. ¿Lo notas así? Como que incluso se puede manipular de alguna manera para justificar cosas actuales, se manipula cosas que han pasado en la historia o no, ¿sabes? En ese sentido. Quizás sea la problemática más grave actualmente. O sea, todo el uso interesado que se hace de la historia desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico, eso es algo que tenemos muy presente, desgraciadamente. Y yo creo que la normativa, la norma número 1 de la historia es respetarla. Y es que es donde está lo bonito, en entender el pasado que nos precede, ¿no? Y que no es algo que nos tenga que convencer. O sea, es que simplemente hay que descubrirlo, aprender de él en la medida de lo posible, pero el pasado, lo bonito que tiene es que está ahí, hay que desvelarlo y hay que desvelarlo tal cual fue. O sea, es una problemática... Porque al final, Edu, la historia es una. Quiero Eso decir, no hay dos, claro. es una. Pero volvemos un poco a lo que decíamos. La historia que nosotros podemos entender es la que nos han dejado por escrito y detrás de cada pluma, como digo yo, están los intereses de quien la manejaba, ¿no? Claro. Entonces, es una parte de la historiografía muy, muy complicada, el dirimir cuánto tiene de veraz una fuente y cuánto no. El análisis de las fuentes es, al final, la herramienta principal de los historiadores y lo que decimos, intentar distinguir dónde están los intereses. A veces está muy claro, a veces no. Es complicado. Es complicado. Sí. Es más difícil, yo creo. Sí, es así. Vamos un poquito con la infancia, ¿no, Ana? Sí, vamos a entrar un poquito ya dentro de la infancia. En la vamos Edad Media. al tema. Sí. ¿Los niños, tú crees que tenían infancia o eran como adultos en miniatura? Bueno, lo primero que podemos decir es que la infancia, y nunca mejor dicho, la historia de la infancia está en pañales. O sea, fijaos que hay un libro que se titula Historia de la Infancia, que publicó, bueno, mejor dicho, coordinó Joyce de Maus, un pionero de la psicohistoria, un historiador que era, no sé si ha fallecido, ¿no? Norteamericano. Y es de 1982, que es una fecha relativamente reciente. Sí. Es un libro ya con sus años, pero es un libro reciente. Bien, pues este primer libro ya se autodenominaba un poco como la primera obra que intenta tratar en profundidad la infancia. Bueno. Porque hasta ese momento estaba bastante descuidada. Nos podemos ir mucho más atrás, porque al final la historia es la historia de los poderosos, es la historia de los grandes acontecimientos, de los personajes que están escritos con las letras más grandes, y se descuida total y absolutamente la historia que ahora se ha empezado a denominar, a través de las nuevas corrientes, sobre todo y a partir del 20, como historia social. Y ahí es donde situamos, pues, por ejemplo, los colectivos desfavorecidos. Las mujeres son uno de ellos, y los niños también serían otro colectivo desfavorecido. Entonces, sí, yo creo que los niños en la Edad Media prácticamente no eran niños. Yo creo que es muy exagerado, pues, sentenciar, como en algunas obras a veces se ha hecho, que los niños ni siquiera eran queridos o que los tenían poco menos que por favorecer la mano de obra de la familia. Yo creo que eso es demasiado vehemente, pero es cierto que bueno, las cosas han cambiado mucho y en la Edad Media los niños estaban en una posición bastante vulnerable. Es el tema. Edu, además imagino las clases sociales estaban mucho más acentuadas en ese sentido. ¿Podríamos llegar a dibujar cómo sería de diferente la vida, por ejemplo, de un niño de 8 años siendo campesino o habiendo nacido en una familia noble?
¿Qué diferencias se veían en su día a día o en su forma de desarrollarse? Bueno, eso está clarísimo que es así. O sea, la diferencia entre las clases nobles en todas las edades era abismal. O sea, tenemos que entender la Edad Media, y eso sí que se mantiene durante toda ella, y durante mucho después también, durante mucho tiempo después, como una sociedad profundamente jerarquizada. Entonces, cuando queremos analizar cualquier colectivo, también la infancia, tenemos que empezar por ahí, por entender la diferencia entre los diferentes estamentos, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto la diferencia fundamental se encontraba yo creo, en el destino que los niños sabían que tenían, ¿no? El futuro. Porque, claro, porque su educación y lo que era, pues toda su infancia estaba enfocada un poco a lo que iba a ser su futuro. Y al final podemos reducirlo a lo que todos ya más o menos, en mayor o menor medida entendemos, ¿no? Que es que dentro de la nobleza el primer hijo varón, pues iba a ser, en cierto modo, criado como el heredero, ¿no? Sí. El segundo, durante mucho tiempo, pues siempre estuvo destinado exclusivamente a la iglesia. Las niñas, criadas para ser madres. Y el campesinado, pues, que simplemente instruía a sus hijos para trabajar, ¿no? Al final, los hijos de los nobles perpetuaban un poco el linaje y los hijos de los campesinos, pues, eran la fuerza de producción de la época. Entonces, eso estaba muy, muy instaurado. Eso sí que es algo que podemos generalizar bastante. Más allá de eso, bueno, pues lo que decíamos, hay muchas variantes. Estamos hablando de mucho tiempo de historia. Pero sí que creo que es la principal diferencia. Sí, Edu, haciendo hincapié un poco en este sentido, como que la infancia, los adultos imagino que también, pero que tenías muy marcado tu destino, ¿verdad? Es Sí. decir, no influye absolutamente nada tu actitud, ni como ahora, evidentemente es tu esfuerzo y puedes llegar a casi cualquier cosa. Estabas marcado, ¿verdad? Con el nacimiento Totalmente. estabas totalmente marcado. Hay que intentar borrar de nuestra mente a la hora de estudiar la infancia en la historia en general y sobre todo en la Edad Media, digamos, ese parámetro del querer aspirar a algo más. Esas historias legendarias Las del películas, campesino sí, ¿no? que busca convertirse en algo más hasta bien entrado el 14, 13, cuando ya pues digamos, todas esas condiciones de la nobleza empiezan a variar un poco y ya no está como estamento tan cerrado porque hay otras vías que explotar y aún así no estaban al alcance de todos, es algo que debemos de eliminar de nuestro entendimiento, ¿no? Y es muy costoso. Entonces, bueno, también es cierto que a mí no me gusta nada generalizar, en general en la vida, pero Sí. más No en sé, el estudio de la verdad. historia creo que no se puede generalizar Claro. y tendemos muchas veces a ello los historiadores, pero creo que sí, que hay un montón de ámbitos muy, muy cerrados y es bastante complicado que no salgamos de ellos. Eso es lógico. Sí. Y luego respecto a las oportunidades que tenían los niños, hablamos que los niños de la nobleza tenían muchas oportunidades, en el mundo campesino prácticamente nada. Los niños huérfanos, que eso ya sería otro mundo, ¿no? Eso, Sí, Es como otro estamento, ¿no? Como... dentro de la propia infancia, sí. ya sin Bueno, familia, eso... claro, podríamos entender como denominadores comunes quizás de todos esos tiempos más primitivos, que son desgraciadamente muy delicados. Lo que os decía antes, algunas cosillas que son bastante duras de entender y cuando uno se sumerge en alguna obra que trata la infancia en la historia y sobre todo, pues como digo, la que yo mejor conozco, que es la medieval, cuesta. Y lo que decíais, el desapego y el abandono eran realidades incuestionables. O sea, eso sí que es algo que está bastante bien estudiado, sobre todo en la Edad Media, y era algo que, por desgracia, no escandalizaba a nadie. Es en la Edad Media cuando por vez primera empiezan a aparecer instituciones de alguna manera regidas y administradas por la Iglesia, enfocadas y destinadas de algún modo a los niños más desfavorecidos, ¿no? Los primeros hospicios quizás surjan en tiempos medievales. Habría instituciones similares en tiempos anteriores, pero sobre todo empiezan a tener un mayor sentido, ¿no? En la Edad Media, como digo, bajo el amparo de la Iglesia. Esos niños, pues sí, eran los que más sufrían las consecuencias, que ya de por sí sufrían todos. Y bueno, pues en este sentido sí que podríamos dar
por buena esta labor de la Iglesia en este sentido, sí. Quizás el estamento más bajo, ¿no?, de los niños. Si hiciéramos una clasificación, nobles, campesinos, claro, los huérfanos quizás estarían, ¿verdad?, en esa base de la pirámide, a lo mejor, de oportunidad y de vida, de lo que les esperaba. Vida eclesiástica, probablemente, Edu, enfocados a esa vida eclesiástica. Sí, porque eran recogidos sobre todo por el clero y, bueno, pues buena parte de ellos alimentaban, ¿no?, las filas de los monjes, de las órdenes monacales. Pero sí, lo que decíamos, había un amplio colectivo de niños dentro de lo que es la infancia muy desfavorecidos, fruto de esto que os comentaba. O sea, hay estudios de profesionales, de historiadores que se han metido en ello y, desgraciadamente, tenemos que entender como algo indiscutible ese desapego y ese abandono en todas las clases sociales, no solo en el campesinado por cuestiones económicas, sino en general. Y luego había un rol bastante curioso en la Edad Media que merece la pena destacar cuando tratamos la infancia, que es el rol de las llamadas amas de cría, ¿no? Que son esas mujeres que, bueno, pues recibían de alguna manera, sobre todo esto ya dentro del ámbito bueno, en general de todos, tanto de la nobleza como del campesinado, recibían a esos niños y los criaban, pues porque los padres, sobre todo dentro del ámbito de la nobleza, los descuidaban por completo en favor de sus propias obligaciones, ¿no? Entonces, eso nos demuestra un poco el hecho de que este rol estuviera tan implementado en la sociedad, ese desapego que había. Claro, está como muy justificado, ¿no?, Edu, y en se ese notaba sentido. mucho el cambio en el abandono en la nobleza al campesinado. Es decir, ¿habíamos abandono en la nobleza o en el campesinado, o no se sabe? O... Bueno, yo creo que en el campesinado por motivos económicos se daba más. Claro. No nos debe de parecer raro que muchas familias tuvieran que echar sus cuentas y dijeran, en una familia con 6 hijos no podemos alimentar a más de 3, ¿no? Este tipo de cosas son muy peliagudas y muy, muy duras, pero sí que tenemos información escasa, pero la hay, de este tipo de cuestiones. Entonces eso es bastante complicado. Dentro de la nobleza quizás fuese una realidad menos habitual, ¿no? Pero también se daba y bueno, tenemos aspectos mejor conocidos, como esa costumbre de que los hijos de los nobles se fuesen a formar a casas y a cortes de otros lugares, ¿no? Pero el desapego se seguía manteniendo, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues tú estabas enviando a tu hijo a... Sí, claro. Que es un abandono de otra manera, al final. Claro. Un abandono más amable. Con un único objetivo, que en este caso era incluso el de poder llegar a reinar en un futuro y heredar todo lo que le esperaba, pero no dejaba de ser algo que dejabas en manos de otros. Entonces, esa relación paterno-filial estuvo durante largo tiempo bastante descuidada, hasta que precisamente la Iglesia también empieza a reivindicar un poco, desde el punto de vista del dogma cristiano, la importancia del amor paterno-filial. Y se empieza un poco a ver en la Edad Media. Bueno, es que son temas, como decimos, vistos desde nuestra perspectiva es maravilloso. Sí. Y vamos a tocar uno de esos más peliagudos, yo creo, desde nuestro punto de vista. Los correctivos físicos, Edu. Es decir, algo que evidentemente, yo creo que positivamente en este sentido la evolución es maravillosa, a lo que hemos llegado con la infancia, pero que estaba normalizado los castigos físicos a los niños, era algo del día a día y totalmente visto positivamente o visto correctamente o que estaba normalizado. Pues dentro de que la información estamos siempre comentando que es escasa, sí que es cierto que en contra de lo que yo reivindico, de que no se puede generalizar, de que muchas veces tendemos a decir, pues es que en la Edad Media todo era así, o era demasiado así. No siempre es tan blanco o tan negro, las tonalidades grises siempre están ahí a lo largo de toda la historia, pero estamos tocando un tema que la verdad es que es bastante contundente. El castigo físico estaba a la orden del día, no se veía mal, era algo que, bueno, pues que se utilizaba para intentar corregir, ¿no? Pero ni siquiera desde el punto de vista de la educación hacia los niños, sino que ellos tenían desde bien pequeños una serie de obligaciones que, si descuidaban, pues merecían su castigo, ¿no? Aquí tenemos incluso datos de legislaciones, las conocemos del siglo XIII,
que, bueno, de la mano también un poco de la Iglesia, empiezan a surgir y están destinadas a los padres que se sobrepasen en los castigos físicos a sus hijos, que les puedan lesionar de manera grave o incluso llegar a matar. O sea, estas son legislaciones que se conocen del siglo XIII, europeas, y nos da una idea pues inequívoca de que Del límite, los ¿verdad? castigos estaban a la orden del día y que nadie veía para nada mal ni se escandalizaban cuando un padre pegaba a sus hijos. Es tremendo. Hemos cambiado. Sí. Sí, Hemos La evolución evolucionado. en este sentido creo que vamos hacia lo Sí, positivo. sí, sí. claro. Quizás está lo que decimos siempre de la mitificación de la parte oscura de la Edad Media, también viene muchas veces por aquí, ¿verdad? Por la violencia tan normalizada, que Sí. es una cuestión muy normalizada en el día a día. ¿Cómo no iba a afectar a los niños? Pues claro, al final Yo también. siempre pongo el mismo ejemplo, Alberto, Ana, que es el de la Guerra de los 100 años. O sea, el conflicto que prácticamente abarcó todo el siglo XIV, que este sí que lo tengo bastante más estudiado, nos deja biografías de muchísimas personas que nacieron en época de guerra y murieron en época de guerra. Solo conocieron la guerra. O sea, esos nobles del corazón de la Francia medieval, aunque fue un conflicto que abarcó a la práctica totalidad de Europa, mucha gente no conocía la paz. O sea, Es alucinante. para ellos, desde que nacieron hasta que murieron, vivían en un Total. contexto de guerra en el que los hijos de los nobles, en este caso, tenían por único objetivo convertirse en soldados, ir a la guerra, defender unas banderas, defender unos territorios. Y es que hoy en día analizamos este conflicto como tantos otros desde el punto de vista historiográfico, pues comenzó en tal año, terminó en tal otro, Muy frío. e ¿no? involucró Y ya a... Pero es que eso fue la vida absoluta, total, Claro. de mucha gente. Entonces, la violencia, evidentemente, era algo que estaba muy normalizado, bastante más que ahora. Y vuelvo a reivindicar el hecho de que no siempre hay que generalizar. Claro. Estoy seguro de que hubo hijos amados, ¿no? Y, Sí. y familias totalmente alegres hasta en los estamentos más bajos, pero sí que era algo Claro, normalizado. está normalizado. Creo que es un tema un poco sensible. Sí, la en verdad que sí, en ese plan, sentido. Incluso para estudiarlo. Sí. Sí. Bueno, Vamos a algo más sí, amable, sí, ¿no? vamos Algo más amable. Vamos a hablar un poco del juego. Muy bien, sí, sí. Los niños en la Edad Media jugaban, no jugaban, no tenían tiempo para jugar. Bueno, yo estoy segurísimo de que los niños a lo largo de todo el tiempo, de toda la historia, han jugado. Eso creo que es algo indiscutible. Y en este contexto nos tenemos que meter sobre todo, y ya más que en el ámbito epigráfico y las fuentes textuales, ¿no?, que decíamos, en el ámbito arqueológico, porque la arqueología nos demuestra que había juegos infantiles desde los tiempos más pretéritos del ser humano. Y eso es algo muy bonito. Como decía, el niño siempre ha jugado, estoy segurísimo. Desde la prehistoria tenemos juguetes. Hay diferentes estudios de profesionales de la historia que han tratado el tema del juguete a lo largo de la historia. Silvia Alfonso Cabrera, por citar una profesional que se ha metido sobre todo en el ámbito de la Edad Media a investigar los juegos. Y es muy bonito, o sea, podemos distinguir objetos incluso prehistóricos que ya se han asociado con sonajeros primitivos, sobre todo. Y luego hay algo que a mí me hace especial, me parece muy curioso, me hace ilusión, ¿no? Incluso, que es el hecho de que los niños, siempre a lo largo de toda la historia, y vosotros lo sabréis muy bien, sigue siendo algo actual, han tendido a jugar imitando, ¿no? O sea, la imitación de esto puede ser un barquito, Simulato. esto Muy puede ser... buena. Y ahí tenemos lo que esta autora, por ejemplo, ha definido como los dos principales juguetes en la Edad Media, que han sido los animales de madera, en especial los caballitos, quizás lo que más también los niños del momento veían, y muñecas y muñecos de trapo. Y eso es algo que nada ha cambiado. Yo tengo sobrinos muy pequeñitos ahora, Pablo y Julia, de 3 y 1 añito, y siguen jugando como locos con los animales. Es lo que más les gusta. Yo creo que es algo innato, ¿no? Sí. Siempre el Sí, sí, juego sí. es algo que está dentro de ellos y al final... Hombre, luego también considero el juego simbólico, es decir, jugar a ser caballeros, en este caso los campesinos, seguro que jugaban a ser caballeros. Claro, Entonces, y a jugar a ser la lo más. imaginación. Hay mucha documentación, Diferenciación. sí, y muchos vestigios de cultura material, en este caso, ya digo, del ámbito arqueológico, de vajillitas en miniatura, que está claro que eran juguetes, porque no tenían una funcionalidad para lo que normalmente es la vajilla, ¿no? Y bueno, luego tenemos juguetes que han
pues ha mantenido a lo largo de la historia y que incluso nosotros hemos llegado a utilizar, ¿no? Como las peonzas, las sempiternas pelotas, Sí. ¿no? Qué que guay. Qué bueno. nunca han cambiado. Qué bueno. Y luego hay digamos, una parte, un ámbito de lo que es el juego en la Edad Media que a mí me gusta mucho traer a la luz porque me parece apasionante. Y es la importancia, esto está bastante bien documentado, de los teatrillos de títeres y marionetas en los niños medievales. Qué bueno. Creo que estoy seguro de que era el principal entretenimiento y la principal ilusión de muchos de los niños medievales, que la feria llegara a sus plazas, a sus Qué ciudades y bueno, y pudieran llegar esos actores ambulantes con sus teatrillos de Qué títeres bueno, y qué marionetas. Eso sí que también está documentado y me hace especial ilusión pensar en eso, en esos Y niños no se que... ha perdido eso, ¿eh? Porque hay Sí. muchos niños que juegan con Pero el teatrillo, sí, con el y es típico... bonito como este hueco de luz dentro de tanto que estamos Sí, hablando, descubrir efectivamente. que, oye, tenían su espacio, que Eso también es. no dejar de ser niños, aunque tengan una infancia dura, no dejan Totalmente. de ser niños. Y creo que esos serían es lo más momentos bonito, en los que momentos, ellos realmente claro. ejercerían como Eran tales. niños. Como lo que eran. Exacto, se Sí, sí, comportarían a ratos como niños, que no deja de ser eso. Edu, nos ha llegado hasta nosotros nombres de niños, también sí que es de niñas, porque ya imagino que lo que hablábamos, eso está más difícil, pero que nos hayan llegado nombres de niños o niñas protagonistas en la Edad Media, imagino que también va por estamentos, imagino, Claro. en este sentido. Claro, dado que solo conservamos información de los poderosos, ¿no? Exacto. Pues no conocemos niños, digamos, anónimos, niños campesinos. Hay alguna excepción. Y he traído aquí apuntados unos datos que simplemente por aportar ciertas curiosidades de niños famosos porque fueron niños reyes, ¿no? Y bueno. por traer un poquito la curiosidad de los Sí. reyes medievales, europeos en este caso, que accedieron al trono siendo más jóvenes, ¿no? Y luego añadiré uno de mi propia cosecha que se me acaba de ocurrir, que no podría faltar. En cuanto a estos reyes medievales, pues lo que digo, la curiosidad de estas cifras tan raras, ¿no? El récord imbatible, imposible, porque fue un rey que fue nombrado como tal nada más nacer, pues está Juan I de Francia, quien, bueno, pues dentro de ese rígido sistema hereditario, que por cierto cambiaría luego con él, pues fue nombrado rey, como decimos, nada más nacer, la noche del 14 al 15 Madre mía. de 1316, habiendo muerto su padre pues unos meses antes de manera así repentina, ¿no? Con 26 años, Luis X. Sin embargo, poco podemos decir de Juan, que llamaron precisamente el póstumo, dado que solo vivió 5 días, por lo que también tiene el récord del reinado más corto. Esto de la mortalidad infantil también daría para otro tema Vale, colateral otro tema. mucho más largo. Hay leyendas que dicen que no murió, que luego realmente fue sustituido y otro niño fue el que apareció muerto y él continuó. Hay cositas muy medievales dentro de esa parte más épica, ¿no? En Inglaterra tenemos a Enrique VI, que se convirtió en rey a los 8 meses de edad, en el año 1422. Este personaje lo conocemos muy bien por las obras de Shakespeare, que lo introdujo en varias de ellas. Sí conocemos, por ejemplo, tutores de este rey, que le instruyeron, sobre todo le protegieron. Los niños que subieron a los tronos siendo muy pequeñitos, eran fruto objetivo de conjuras, de todo tipo de tropelías entre los cortesanos, y tenían que tener siempre regentes y gente muy cercana a ellos que les protegiera. Y viniéndonos ya más a Castilla, nuestra zona, pues tenemos el caso de Alfonso XI, vecino, salmantino, entronizado a la edad de 1 año. Y conocemos bien la regencia que asumió su abuela porque fue uno de los personajes más apasionantes de este siglo XIV y muy vinculada a Zamora y a Toro especialmente, ¿no? Fue María de Molina, que ya había sido regente durante la minoría de edad también de su hijo, Fernando IV. Tenemos una amplia crónica de este rey, que tuvo diferentes tutores que pues le instruyeron en los 3 pilares fundamentales de lo que era el buen gobernante medieval, que eran pues las leyes, la religión y la guerra, ¿no? Claro. Y bueno, para mí uno de los personajes más apasionantes de la historia, que este es el que digo que acabo de recordar, sin lugar a dudas ocupa uno de los puestos más impresionantes de la historia, ya no solo medieval, sino en general, que fue Juana de Arco, una niña, porque fue una niña, murió a los 19 años, pero con 16 añitos
es un personaje apasionante, ¿no? Lideró ejércitos, fue una de las protagonistas de la Guerra de los 100 años. A mí me sigue pareciendo impresionante la biografía de Juana, de cómo, bueno, pues una niña campesina que era pobre, que, bueno, no tan pobre, no era una... No estaba, digamos, tan en ese ámbito de la clase más baja. Pero al fin y al cabo, una campesina que llegó a liderar los ejércitos franceses, que confiaron en ella grandes generales y grandes militares medievales, los principales héroes de la época, que gracias a ella pues cambió la historia. Es uno de los personajes de las niñas de la historia más relevantes. Yo creo que tenemos que buscar el hueco para hacer un especial de niñas de la historia. Yo creo que es muy bonito y poner pues, el ejemplo. Yo creo que, mira, es el ejemplo perfecto para hablar de niños. En ese sentido yo creo que es el ideal. Madre mía. Es que estoy un poco alucinando. Es que sí, da gusto lo que hablamos de la Edad Media, que al final no deja de tener esa parte, y que yo creo que pocas veces ha hablado de esto, de hablar de la infancia directamente. Yo creo que lo que antes hablamos al principio, de que al estudiar historia, claro, esto yo no recuerdo en historia haber estudiado sobre la infancia. Hombre, claro, es tan amplio lo que te dice Edu, claro, tiene verdad. No, pero que es complicado, me refiero a enseñar a unos niños todas estas vertientes de lo que le ha pasado a los niños, que eso, no sé si me explico. Sí, es para un debate interesante, ¿no? El cómo se configuran los libros de texto de historia de los niños, porque eso sí que es verdad. Bueno, da para mucho. Entraríamos en un... Ese que traer a Luis y hacemos un debate. Y hacemos un debate de a ver cómo lo enfocan desde la educación. Bueno, vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar de los espacios, ¿vale? Los espacios con los niños. ¿Cómo eran las ciudades medievales? Bueno, las ciudades medievales, bueno, Alberto, tú lo sabes muy bien, tenemos un espacio, ¿no? un elemento arquitectónico que es fundamental, que son las murallas. O sea, eso es el elemento que distingue entre clases y entre espacios, es fundamental, ¿no? Dentro y fuera de los muros se vive de manera totalmente distinta, la mayor y la menor seguridad que aportaban, y esto es lo que va a condicionar realmente los espacios de los niños. Salvo quizás las residencias de la aristocracia más poderosa, pues la principal diferencia entre lo que son las viviendas, digamos, urbanas, palaciegas y las rurales sería pues la producción a la que se asocia, ¿no? Esos tiempos en los que los gremios empiezan a configurarse, pues ya habitaban las ciudades y tenían pues sus talleres debajo, sus residencias arriba, ¿no? En el mismo edificio. Y sin embargo, en el contexto rural, pues las casas eran más humildes, estaban en el campo, pero sí que hay algo que me gustaría quizás señalar, que me parece muy curioso, y sobre todo para todos aquellos niños y niñas que nos puedan estar escuchando. Esto es muy curioso, porque es algo que hoy en día nos parece, y sobre todo a los chavales, fundamental. Quizás algo de lo más fundamental en sus vidas, la privacidad. La privacidad que tanto exigen los chavales, ¿no? Que tanto exigíamos también nosotros. Pues eso es algo que brillaba por su ausencia en la Edad Media. O sea, los espacios de las casas, ¿no? Residenciales, podríamos decir, sobre todo en el ámbito rural, entre los campesinos, eran casi siempre pues viviendas de una única sala, o que distinguían lo que era el comedor y donde hacían vida de lo que era un pequeño habitáculo para dormir. Dormían todos juntos en la misma cama. Esto era algo muy habitual, que podemos entender como cierto porque hasta hace nada esto se hacía en los pueblos, ¿no? Entonces sí que me parece algo muy curioso el tema de la privacidad, y cómo a los niños de hoy en día les pueda resultar quizás lo más chocante de todo, que los niños medievales no tuvieran su espacio y estuvieran ahí pues, con sus padres. Hay también mucha legislación en base a eso, en base a que volvemos un poco a recurrir al tema de la Iglesia, ¿no? De cómo se empiezan ya a preocupar de manera un tanto primitiva, ¿no? Por los problemas que pudieran surgir por el hecho de que los niños no tuvieran privacidad y tuvieran que compartir pues espacio en todo momento ya no solo con sus padres, sino con familias muy grandes, pues a la hora de cambiarse claro, es que la familia de hoy en día no tiene nada que ver. Me refiero, el núcleo familiar de hoy en día a lo mejor son padre, madre, hijo, se acabó, pero en ese momento era enorme, ¿no? Claro, había muchas viviendas muy, muy grandes que podían incluso servir de residencia a varias familias. Entonces
hay quien ya se empieza a preocupar en estos tiempos medievales de qué problemas puedan surgir a la hora de que una hija pequeña tuya se esté cambiando a la vez que Claro. el vecino, ¿no? Sí, Por sí. entenderlo Sí, así. sí, sí. Hay también, en este sentido, por ejemplo, unas legislaciones muy rígidas en los monasterios, ¿no? Cuando los niños acceden, o niñas, en los monasterios, esto yo lo conozco mejor más en el ámbito de los monasterios masculinos, pues había unas normas muy rígidas en torno a dónde podían dormir, por ejemplo, los novicios, los niños pequeños, con respecto a los monjes más mayores, por el riesgo que había de todo tipo de abusos, ¿no? Sí, Y lo que ellos evidentemente. entendían como Claro. problemas para sus votos. Pero Evidentemente. también se sabe, es algo curioso. Es tremendo. Edu, evidentemente, como bien detallas, dentro de las viviendas no se tenía en cuenta esos espacios infantiles, es decir, al final era un entorno común. En las ciudades mucho menos, imagino. Es decir, el juego en la plaza o el juego en la calle, eso es algo muy posterior, ¿verdad? Que en ese momento no se define tanto en sí, o sí hay algún espacio que tiene ese carácter un poquito más lúdico dentro de las ciudades para los niños. Sí, yo creo que donde confluían los niños, si eran niños, como decíamos antes, eran las plazas de las ciudades. Volvemos un poco a remarcar, ¿no? Esa diferencia de seguridad entre lo que era intramuros y extramuros. En todas las plazas de las ciudades, sobre todo en tiempos ya quizás un poco más avanzados, donde los núcleos de los recintos amurallados eran mayores o incluso ya empiezan a no ser tan necesarios de cara a los conflictos bélicos de esa alta edad media, plena edad media, pues las plazas yo creo que sí que eran lugares donde los niños se podían jugar entre ellos y olvidarse por un momento de lo que los adultos les exigían, viéndoles más como señores pequeños y mujeres pequeñitas que como niños y niñas, ¿no? Entonces volvemos también un poco a ver esa escena que afortunadamente sí podemos imaginar, más dulce, de los niños viendo esos teatrillos de marionetas y tal. Y yo creo que sí, que quizás los espacios más restringidos para los niños eran sobre todo las áreas del extrarradio, ¿no? La Edad Media fue una época en la que sí que tenemos también bastante certeza de lo inseguros que eran los caminos. O sea, en una época en la que, para empezar, mucha gente no necesitaba nunca a lo largo de su vida trasladarse a otro sitio que no fuera su propio pueblo, claro, que no teníamos, como hoy en día, la facilidad de viajar. Pues quizás en la Edad Media los principales viajeros que tenemos son los peregrinos, sobre todo cuando todas esas peregrinaciones de índole religiosa empiezan a fructificar a partir del siglo XII y demás. Pues ahí tenemos información veraz de la inseguridad de los caminos y de cómo, por ejemplo, pues sin ir más lejos, las órdenes militares medievales empiezan un poco a surgir con el objetivo de proteger a aquellos que iban por los caminos, que eran el sitio de los bandidos, ¿no? Y esos yo creo que eran los lugares que los niños en ningún caso podían estar. Y luego, respecto a dónde iban o no iban, los niños, imagino que libertad, como tienen hoy en día, no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, depende cómo se mire, ¿no? Porque quizás el espacio de la ciudad, sobre todo como decimos, intramuros, sí que estaba de alguna manera a lo mejor más permitida y yo creo que, claro, en la Edad Media tenemos claros los tres estamentos fundamentales, ¿no? Que eran el clero, la nobleza y el campesinado. El clero rezaba, el campesinado era el que trabajaba y luego estaba la nobleza, que eran los que protegían, ¿no? Entonces, en esa sociedad feudal que durante tanto tiempo imperó en la Edad Media, pues esa seguridad que aportaban las murallas y los que las defendían, que eran los soldados y el ejército, ¿no? de los señores feudales, sí que aportaba la seguridad suficiente como para que tuvieran cierta libertad para ir por las calles, ¿no? Quizás esa hermandad vecinal que hasta hace no mucho hemos tenido en muchos de nuestros pueblos, y que incluso a día de hoy en algunos se sigue manteniendo, creo que sí que se puede extrapolar a lo que era la ciudad feudal. Entonces, en ese sentido había más libertad quizás antes sí. que ahora. Yo creo que sí. Creo que sí. Ahora ya el espacio de la ciudad es más inseguro dentro de nuestra afortunada seguridad de hoy en día, pero creo que esa libertad del niño que puede tener
aunque limitado, tiempo para disfrutar con sus amigos, creo que las ciudades medievales las brindaban más que ahora. Es que, a excepción, ¿verdad?, que la muralla, que es el elemento físico por antonomasia que divide ese sentido de clases, sí es verdad que el espacio público cada vez lo hemos ido reduciendo más. Y ahora el espacio público es solamente de nuestra puerta de casa para adentro. Claro, claro. Y entonces yo creo que se vivía la calle, se hacía vida de calle. Sí. Porque al final, claro, trabajaban, vivían en la calle y la casa era, Edu, casi para dormir. Sí, sí, totalmente. Era para eso. El niño medieval, los niños y niñas medievales jugaban en la calle. O sea, eso está clarísimo. Y yo creo que sí, que había como un núcleo más férreo en torno a lo que era la vecindad, la sociedad del momento. Sobre todo por eso, porque al final la seguridad aportada por los señores feudales para con sus campesinos ya no era solo fruto del buen hacer de estos nobles, sino que realmente están protegiendo recursos. Sí. Entonces, sí que se llegaban a configurar, yo creo, espacios más o menos amplios de seguridad para los niños. Edu, te vas a tener que poner en la mente de un niño medieval de 8 años. Está bien. Bien. Lo traemos a nuestro día de hoy. Lo traemos aquí. ¿Qué cosas, 2, 3 cosas, que crees que más le sorprenderían? Que más le... Evidentemente me imagino que son muchísimas. Pero a nivel de niño, de sentirte niño, ¿qué cosas piensas que le sorprenderían demasiado para cómo vivían ellos en ese sentido? Les costaría entenderlo, pero yo creo que si llegaran a comprenderlo, evidentemente lo que más les sorprendería sería lo que comentábamos antes, ¿no? Ese ejercicio que él en ningún caso, el niño medieval o niña, pudo llegar a siquiera comprender de entender que tiene todo a su alcance y de que está legitimado o legitimada para poder llegar donde quiera con su esfuerzo, que tiene, sobre todo, otra de las cosas sería acceso a la formación necesaria como para llegar a convertirse en lo que quisiera. Estamos hablando de que la Edad Media es una época en la que prácticamente la totalidad de la infancia estaba por escolarizar, era fruto del analfabetismo. Ojo, de lo que entendemos como analfabetos hoy en día, quizás que sea el no poder leer y escribir, ¿no? Porque eran gente, o sea, los niños se formaban en lo suyo, ¿no? Claro. Y desde muy pequeñitos, por experiencia, sabían hacer muchísimas cosas que necesitaban en su día a día y que iban a necesitar a lo largo de su vida. Pero el poder entender que podían formarse, claro, que ellos estaban legitimados para tener todo a su alcance, creo que eso les iba a chocar bastante, ¿no? Y relacionado con esto, pues, la posibilidad de ser niños, ¿no? O sea, que hoy en día los adultos entendamos a los niños como que son niños. La visión de la Edad Media era que ese niño era simplemente alguien destinado a algo que todavía no podía desempeñar porque por su corta edad estaba incapacitado, pero que en el momento en el que poco a poco, creciendo, pudiera tener las capacidades de ir haciendo lo que de él se esperaba, lo iba a hacer. Y en el momento en el que, si un niño pequeño o una niña podía cargar con un saco de trigo hoy, mañana, ya que es un poco más mayor, cargará con otro más grande, y eso irá condicionando lo que iba a ser su devenir. Pero creo que sería lo más chocante para un niño medieval. Es muy bueno. Eso que decías, Edu, al final, la necesidad de escribir y de leer, un niño en la Edad Media ¿tenía necesidad de saber escribir y leer para hacer vida normal? No tenía un niño campesino no. Era... Realmente los niños que aprendían a leer y escribir era porque lo necesitaban para desempeñar aquello para lo cual estaban destinados. Totalmente ni menos. Por tanto, hay una cosa que también merece la pena desmitificar o desmentir, y es el hecho de que el analfabetismo estuviera únicamente asociado con las clases del campesinado, ¿no? Más pobres, en absoluto. Había muchísimos nobles a lo largo de toda la Edad Media que eran igualmente analfabetos porque no necesitaban del desempeño de la lectura y la escritura para lo que era, pues, por ejemplo, su rol de noble guerrero o de monarca guerrero, y que tenías a cualquier secretario o escriba a tu servicio para lo poco que necesitas es administrar
que pasará por sus manos. En el momento en el que ya un noble o un gobernante medieval necesitara aprender a leer y escribir, lo haría, pero mientras tanto no, o sea, eran herramientas, ¿no? Que mira, a lo mejor sí que aventurándome en esa parte eclesiástica, los niños que vivían más apegados al clero, quizás a lo mejor eran los más próximos a lo que es la lectura y la escritura. Sin lugar a dudas. De hecho, en la Edad Media es cuando empiezan a surgir las escuelas monásticas, también las universidades posteriormente. En cualquier caso, estas ya más destinadas a una formación más avanzada, ¿no? Estamos hablando de universitarios que ya tenían cierta edad, pero lo que era en la infancia, pues los niños, sin lugar a dudas, que tenían la oportunidad de acercarse a esta alfabetización eran los niños que estaban en los monasterios, ¿no? Y sí, tenemos también que agradecer, ¿no?, a ese trabajo del monje copista, ¿no? y del monje ilustrado, pues que ese saber se pudiera haber conservado, ¿no?, hasta nuestros días. Y es muy curioso, sí. Maravilloso. Podríamos estar hablando todo una hora más, pero Edu, vamos a ir acabando, ¿vale? Nos gustaría, para acabar, que le dijeras primero una frase que le dirías a los padres que tenga que ver con la historia o con la Edad Media, o que tenga que ver una frase que le dirías a los padres para que entendieran un poco lo que quieres. ¿Es un consejo o es algo que le dirías a los adultos, a los padres en general? Pues me quedo con esto último que hemos hablado, que los niños son niños. Y es que hay que atenderles como tal, o sea, que sí, que son los hombres y mujeres del futuro como nosotros hoy en día lo somos y fuimos niños en su momento, pero es que las necesidades que un niño demanda hay que satisfacerlas. No podemos entender a un niño únicamente como una persona adulta pequeña incapacitada. Entonces creo que ese es el principal de los aprendizajes que podemos sacar de la Edad Media, de cómo quizás lo que decimos, en ese rol preestablecido que todo niño o niña tenía, pues no le sacabas de ahí y bueno, pues los padres y los tutores estaban únicamente centrados en la formación que esos futuros hombres y mujeres demandaban y no esos niños y niñas que en ese momento eran. Entonces creo que eso es lo más importante que se le podría decir. Y a los niños, Edu, de hoy en día, un niño de 8 años, una niña de 8 años, ¿qué le dirías de la época qué aprendizaje podemos sacar de la Edad Media para ellos? Pues que hemos sido muy privilegiados y lo seguimos siendo. Que si echamos la vista hacia atrás, tenemos la desgracia de ver cómo muchos niños no pudieron serlo. Hay muchos niños que siguen sin serlo hoy en día. También esto es otro debate que podríamos abordar, ¿no? El tema de cómo se les roba la infancia a muchos niños hoy en día. Volvemos también a reivindicar lo negativo de la guerra, que es el principal ladrón de infancias de nuestros días, ¿no? Pero qué suerte tenemos de poder ejercer como niños en esta época, que es algo que es muy necesario y bueno, pues sobre todo la fortuna que tenemos, sí. Pues eso es cierto. Pues Edu, ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. El placer te volveremos a invitar para si Encantado. abordamos otra parte de la historia o abordamos otros temas que nos ha quedado mucho en el tintero. Sí, es que salen comida, por ejemplo, preguntas. Claro, no hemos hablado de los Sí, niños, sí. cómo se alimentaban, si tenían esa facilidad de alimentarse, los recursos, las profesiones. Creo que Todo, podemos sí. acercarnos mucho de cómo Sí, eso. sí. Así que Es un tema tan amplio. es muy amplio, es muy amplio. Así que gracias, Edu, por estar con nosotros Un placer. y nos vemos en la siguiente. Gracias, chicos. Muchas gracias.